Quiero comentarles que estuve ausente estos 2 días porque estuve un poco delicado, muy delicado, digamos, con mucha dificultad para hablar por un lado y parecía que tenía COVID, pero bueno, gracias a Dios no fue así y así que ya estoy con la salud restablecida un poco, recuperando un poco y no puedo dejar de hacer esto que me encanta, que me fascina, que me da mucha vida, de comentar, de hablar, de investigar, de conocer la realidad de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestro país. Y ese tiempo estuve ocupado un poco en pensar, por un lado, y segundo, en hacer lectura de ciertos libros que tenía pendiente. Tenía un libro de Harari todavía pendiente y está escribiendo uno nuevo, producto de la pandemia y todo ello, que va a ser muy interesante, que creo que ya está en inglés, sin embargo todavía no ha sido distribuido para el espacio español. Bueno, yo quiero hablar acerca de el pensar. Ese es el tema de hoy. Hay una definición filosófica que hace Aristóteles acerca de los que piensan y de los que sienten. Es decir, él llama a los que piensan, llama a dioses, y a los que solamente sienten, llama bestias. Y Platón tiene una alegoría muy interesante, se llama la alegoría justamente de la caverna, en la que él establece que la gran mayoría de las personas están encadenadas en una cueva y solamente lo que ven en el mundo externo son las imágenes, son los reflejos de la realidad. Y bueno, uniendo esta clase de alegoría en la filosofía, se puede determinar que hay personas que solamente se dejan llevar por lo que ven, supuestamente de manera objetiva, y se dejan impresionar o simplemente leen la imagen nada más, y no la esencia, no lo que existe detrás de todo ello. A ver, esto parece un poco complicado de entender, pero es sencillo. Existen personas que solo sienten. Estoy hablando desde el punto de vista lógicamente filosófico. Pensar significa abstraer, pensar significa generar ideas, pensar significa interpelar, pensar significa establecer una posición crítica, disruptiva. ¿Qué significa disruptiva? Que rompa lo establecido, que rompa paradigmas, porque la sociedad, desde la sociedad, después de que fuimos cazadores-recolectores, hace, ¿cuánto? 40.000 años atrás más o menos, y desde hace 40.000 años hasta hace 20.000 años hemos sido personas que hemos usado, porque terminó, hace 2 millones de años, 2 a 3 millones de años, comenzó la edad de piedra, ¿no es cierto? Y hace 70.000 años ha terminado la edad de la piedra, pero ahí comienza un periodo interesante donde el hombre comienza a usar de manera un poco más sofisticada, digamos, la piedra, la madera como arma para poder sobrevivir. Y hace 20.000 años dejamos de ser recolectores y cazadores y nos convertimos en personas que nos hemos asentado. Y ahí comenzó la agricultura y toda una historia detrás de, bueno, varias hipótesis en realidad, pero hay una hipótesis que es la más dominante. Comenzamos a asentarnos y ahí creamos las ciudades. Ahí, cuando comenzó el hombre a dejar de ser nómada y se asentó como una sociedad, digamos como pueblo, como tribu, y se asentó y ya no comenzó a divagar y a transitar por el mundo de manera temporal, digamos, de acuerdo a las circunstancias, porque lo que hacía era eso, es decir, por eso se extinguieron los neandertales, precisamente por el cambio climático, y les ha encontrado un momento en que no estaban preparados y se extinguieron. Entonces, los Homo sapiens hemos sido exitosos porque nos hemos adecuado y hemos encontrado el lugar correcto para vivir y por eso hemos sobrevivido, y nuestros primos se han extinguido. Pero el tema está, lo que quiero decir es que cuando desde la sociedad que se ha establecido desde acá, desde este momento agrícola, de hace 20.000 años atrás aproximadamente, estas son aproximaciones por si acaso, todavía la ciencia no ha logrado con certidumbre establecer la fecha, porque hay muy poco material de estudio desgraciadamente. Desde ahí
cuando llegamos a conformar la sociedad establecida como conocemos en este momento, asentada, ¿no?, con raigambre en el territorio. Antes existía sociedad, pero era nómada, pero ahora, a partir de ese momento, ya tenía raigambre territorial. Entonces, a partir de lo que se conoce como pueblos, ciudades, ¿no?, metrópolis, megalópolis. Entonces, hemos comenzado a crear paradigmas comunes, colectivos. Entonces, lo que hace la ciencia es romper estos paradigmas. Lo que hace la filosofía es romper estos paradigmas. Y solamente a través de la filosofía se piensa, se especula, se analiza, se abstrae. Y la filosofía tiene, por ejemplo, la metafísica, que es la primera herramienta para el análisis, tiene la noceología, que para mí es la más práctica y la más elemental, tiene la ética, tiene la política, tiene varias ramificaciones para poder hacer este trabajo, este ejercicio. Entonces, yo he notado en este trabajo que estoy haciendo de El día que se jodió Tarija y Gran Chaco, que es un libro, yo he notado algo que me llamó mucho la atención y me ha decepcionado, y es lo siguiente. Yo tenía cierta expectativa en el departamento de Tarija, en Tarija, la capital en todo caso, para ser más preciso, encontrar varias personas, porque se trata de la capital y obviamente escucho por los medios de comunicación algunos líderes de opinión, algunos políticos, y yo pensaba encontrar a personas con las cuales conversar y encontrar ideas. Fui con mucha expectativa de ciertas personas, ciertos nombres ya que había seleccionado. He conversado con ellos, hemos hecho la entrevista, las hemos publicado y ¿sabe qué? Me he decepcionado. Porque muchas de esas personas solamente lo que hacen, o hasta dónde llega su capacidad analítica es al relato únicamente. ¿Qué significa el relato? Es describir la realidad temporal de manera superficial. Ese es el relato. Entonces, son relatores, o son como hacen los periodistas. Los periodistas simplemente lo que hacen es transmitir el hecho factual de manera, digamos, recortada hacia la población de la actualidad simplemente. Ellos no explican las razones por las que se han producido, porque no es su función, lógicamente, ¿no? ¿Por qué se han producido? Porque hay un principio elemental que se llama el principio de causalidad. Todos los hechos tienen una razón que los ha impulsado en un momento específico. Entonces, la filosofía lo que pregunta es lo siguiente: ¿por qué ha sucedido ese hecho? ¿Cómo ha sucedido? Y además lo elemental es qué hubiera pasado si hubiera sucedido de otra forma. Y lo más elemental es cuáles son los efectos que causa este hecho. Hay una teoría en la filosofía que se llama el efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa en la Antártida afecta, ¿no es cierto?, de manera física, ese aleteo de esa mariposa afecta a todo el continente africano. Entonces, esa teoría establece de que todo efecto tiene un origen, tiene una causa. Algo lo ha producido. Entonces, la filosofía estudia todo eso. Y para ello hay personas que piensan, que analizan, que generan ideas. En Tarija, de las más de 30 personas que he entrevistado, 3, hasta 4, digamos, estirando un poquito, he encontrado que me han tirado algunas ideas porque yo no fui a hacer entrevistas periodísticas, fue a hacer una entrevista más de profundidad y de análisis, de abstracción. Entonces, es muy pobre la política, y cuando digo política me refiero a todos los que trabajan con la política. Es muy pobre, digamos, el ejercicio noceológico de la gente del departamento de Tarija. Y más grave es la situación del Chaco. No he encontrado una sola persona, de las que he hablado, una sola persona todavía en Yacuiba, en Tarija, en Villamonte, en Caraparí, que piense. Pensar significa generar una idea innovadora, creativa, que explique las razones por lo que ha pasado. Que te dé un argumento, una teoría, ¿no es cierto? Eso necesitamos. O sea, requerimos explicar por qué han sucedido estos hechos, por qué está sucediendo lo que nos está pasando,
¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el origen del problema? Y lo más importante es qué hubiera pasado, este ejercicio es interesante, qué hubiera pasado si se hubieran tomado otras acciones, otras decisiones, porque todo lo que pasa en este momento es producto de decisiones del pasado. Nosotros somos consecuencias del pasado. Entonces, y acá viene el análisis supra importante, es este. ¿Qué debemos hacer para ordenar, para organizar el curso de la historia del futuro? Y no logro encontrar a personas que piensen, que generen ideas. Todos están en el relato únicamente. Revise usted las entrevistas, todos son muy buenos en el relato, nada más. Esto ha sucedido por acá, anécdotas, nada más. Y trato de profundizar y no se puede. En el Chaco no hay una sola persona que piense. ¡Qué desgracia! En los políticos de la clase política es peor todavía. Algunos de la política no saben ni la legislación siquiera. Imagínense que eso es lo recontra básico. ¿Quién le va a pedir a usted un proceso de abstracción? Imposible. Esto me da pena y esto me decepciona. Yo digo, no puede ser. Yacuiba es una ciudad, es la capital de la región autónoma Gran Chaco. Uno puede justificar esto con Caraparí, quizás con Villamonte, pero Yacuiba, siendo la capital, no encuentro a uno que piense, Dios mío. O sea, hemos estado al tuntún simplemente buscando el vivir el momento nada más, de acuerdo a las circunstancias, sin analizar las causas, los hechos y sin definir las ideas, porque, a ver, esto es elemental, y esta es mi teoría que siempre la he defendido y muchos me han escrachado, me han desprestigiado con lo que dije en algunas reuniones con algunos líderes hace algunos años atrás. Primero, porque en la filosofía esto es elemental, primero es la idea y después la acción. Esto es el cogito ergo sum, que prácticamente el cogito ergo sum es lo que ha cortado la cabeza de Luis XVI, ¿no? El cogito ergo sum es el cambio de época, ¿no? Es el rompimiento, la ruptura, digamos, la ruptura de la edad oscura, de la Edad Media. Con esta frase del cogito ergo sum se parte la historia en el mundo. O sea, la idea es elemental, ¿eh? Entonces, por eso el cogito ergo sum no ha pasado de moda. Es decir, no es que sigue vigente en este momento. Nosotros necesitamos primero pensar. O sea, la idea es primero antes de la acción, siempre. Es ridículo, es absurdo, ¿no es cierto?, tener primero la acción, después la idea. No, es primero, cuando usted sale de su casa, lo primero que piensa es a dónde ir, dónde va a ir, qué va a hacer, cuánto le va a tomar el tiempo. Digamos, si va a ir al banco, por decirle, si va a ir al banco, usted dice, a ver, ¿dónde queda el banco? Piensa primero, piensa, ¿qué transporte voy a tomar? ¿Un auto, el micro, no sé, pues, ¿no? Mi vehículo, ¿cuánto tiempo me va a tomar a llegar al lugar? ¿Cuál es el lugar más expedito? Si usted vive en La Paz, en Santa Cruz, en lugares donde hay mucho embotellamiento, se fija, usted dice, ¿cuál es el lugar más expedito donde no haya mucho tráfico para llegar lo más rápido posible? Entonces la idea es primero, no es la acción primero. Entonces en el Chaco lo que hemos hecho es primero la acción y después hemos querido hacer alguna idea. En la autonomía es algo hueco. La autonomía regional no tiene consistencia, no tiene teoría, no tiene cuerpo argumentativo, no tiene estructura, ha sido todo improvisado. Ese ha sido un grave error y eso lo he advertido en su momento. Les he dicho, primero es la idea, después la acción. Siempre la acción precede la idea está por delante. Y lo que todavía no hemos aprendido los chaqueños es eso, todavía no tenemos una idea de futuro, no tenemos un proyecto. Y es lamentable que no encuentro a gente que piense en el Chaco. Esto me duele porque debería ser un grupo de personas de notable, deberían funcionar los think tank en el Chaco para definir unas ideas acerca del futuro. ¿Y quién tiene la responsabilidad? La clase media, no la clase popular. La clase popular no piensa. La clase popular es víctima de su propia ignorancia.
Los que tienen la responsabilidad son los que están al medio. Somos nosotros los responsables. Entonces, necesitamos pensar. Y no es que un caudillo tiene un arrebato ahí de, no sé, de esoterismo y le llega a la... No, no es así, eso no funciona. Esto es racional, 100% racional. No es esotérico. Entonces, necesitamos urgentemente hacer una reflexión profunda acerca de este elemento fundamental. Tenemos que pensar primero antes de actuar. No podemos seguir así al bamboleo, seguir así a la improvisación como estamos en este momento. Queridos amigos, esta es una preocupación que yo tengo profundamente y estoy decepcionado de la capital, primero, porque he hablado con varios importantes personalidades muy respetadas, lógicamente, pero con muy poca capacidad de abstracción. Y en el Chaco no he encontrado a uno todavía. A uno. Y estoy hablando, estoy conversando, pero no he encontrado todavía. Alguien que me tire una idea. O que me argumente lo que ha pasado. No, todos están en el relato, todos están volando bajo. Necesitamos hombres y mujeres que piensen. Y la responsabilidad está en la clase media, no está en la clase popular, en la clase baja, no está. Ellos son víctimas, reitero, de su propia ignorancia. Los del medio son o somos los responsables del futuro del Chaco y del departamento de Tarija.